Buenos días, bienvenidos a esto que dice entrevistas vanguardia.com. En el día de hoy nos acompaña el secretario de Planeación de Bucaramanga, el doctor Mauricio Mejía Abello. Durante los próximos 50 minutos vamos a sostener un diálogo para hablar de su vida política y un tema muy importante para la ciudad, que es el plan de ordenamiento territorial. Les invitamos a que a través de las redes sociales se comuniquen con nosotros y formulen las preguntas que consideren necesarias e importantes al doctor Mauricio Mejía Abello. Doctor Mauricio, buenos días y gracias por aceptar la invitación de vanguardia.com. Juan Carlos, un saludo muy especial a usted, a todos los compañeros, y de verdad que agradecerles muchísimo por esta invitación. Empecemos a hablar primero de su hoja de vida y su trayectoria y su llegada a la alcaldía de Bucaramanga. Usted llega a la Secretaría de Planeación como cuota política de quién, doctor Mauricio. Yo llego como cuota política de Mauricio Mejía. Nosotros hicimos un ejercicio inicial con la USB, donde lo que queríamos buscar era un precandidato a la alcaldía de Bucaramanga. Todos los bumangueses recuerdan esa convocatoria que hicimos, además porque un ejercicio muy democrático y participativo. Finalmente se escogió al doctor Freddy Anaya en ese proceso, y dentro de los acuerdos que hicimos entre nosotros, quienes no fueran escogidos para ser el precandidato, existía la alternativa de ser candidatos al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, cosa que y aspiré al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Obtuve una votación de 34 puntos, aprobó 18 entre todos los candidatos, pero desafortunadamente eso no nos alcanzó pues para el Consejo de Bucaramanga. Posterior a eso, A la alcaldía de Bucaramanga en el 2008 por el Polo Democrático. Luego pasó a la USB, que es un movimiento, como usted lo define, abro comillas, independiente. Luego pasó a Cambio Radical y termina en un gobierno muy liberal. Entonces, usted pareciera, de acuerdo a los últimos años de su experiencia política, que cambia de partido a conveniencia, y quiero decir que esa es una de las grandes críticas que le hacen a los políticos en el país. no, Juan Carlos, hay algo que no es. Primero, yo soy un hombre liberal, toda mi vida liberal, de principios, y milité por más de 20 años en el Partido Liberal. Lo representé en muchísimas dignidades, nacional, departamental y municipal. Y eso no lo cambio, yo soy liberal. Diferente a que hace 4 años, cuando fuimos a aspirar a la alcaldía de Bucaramanga, por unos acuerdos que se hicieron al interior del partido, no permitieron que Mauricio Mejía tuviera la oportunidad ni siquiera de
posibles candidatos. El Polo Democrático, que tampoco no es que en ese momento fuera una fuerza diferente, tenía muchos acercamientos, digámoslo así, con el mismo Partido Liberal, que entre otras cosas apoyó al doctor Horacio Serpa Uribe en su momento a la gobernación del departamento, nos brindó precisamente esa oportunidad de avalarnos dentro del Polo Democrático Alternativo. Se hizo el ejercicio, no se logró la curul. La USB no es ningún partido político. La USB era una unidad de un grupo de personas que, entre otras cosas, ninguno perdió su identidad política. Es decir, yo soy liberal en la USB. O sea, era independiente en el papel, porque seguía siendo políticamente correcto con su partido. Claro, y hoy soy liberal dentro de Cambio Radical. O sea, eso los electores no lo entienden, eso los políticos lo manejan muy bien, pero usted es un liberal de Cambio Radical con raíces en el polo. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que hay, Juan Carlos, hay cosas que... Eso en la ley de bancada no se entiende, mejor dicho. Bueno, pero es que ese es otro proceso, pero es que hay que analizar algo que es muy importante. Es que los partidos a veces toman decisiones que atropellan realmente los principios fundamentales de un partido, ¿sí? Si los partidos respetaran las condiciones que se colocan, y ahí lo vimos en el ejemplo precisamente del Partido Liberal, cómo y de qué manera se hizo todos los procesos de escogencia que muchos ciudadanos criticaron. Entonces, no es el militante el que realmente quiera andar al vaivén, es que a veces dentro de los mismos partidos se colocan reglas del juego que no son garantistas de lo que realmente ellos promulgan. Respetable posición. Para algunos analistas y para algunos sectores de la sociedad, ese cambio de partido, bajo las circunstancias que usted dice, lo llaman politiquería. Puede ser, no sé, o sea, pueden haber interpretaciones, pero yo te pregunto una cosa. Politiquería si uno tratara de acomodarse en cualquier tipo de circunstancia, ¿sí? Pero yo no ocupé ningún cargo cuando fui ni al Polo, ni el de la USB, no, nunca. Los cargos que he tenido... Pero sí aspiraba, estando en esos partidos. No, aspiraba a la alcaldía, obviamente. Y en la USB aspiraba también. Y en la USB aspiraba a una precandidatura a la alcaldía. Y en Cambio Radical aspiraba al consejo. Y en Cambio Radical obviamente que aspiré al consejo, ¿sí me entiende? Pero digamos que no politiquería, porque no es al acomodo realmente, sino es buscando precisamente que se dé la oportunidad de una participación democrática de lo que realmente la gente quiera. De hecho, la USB nace de ahí. La UE nace de algo importantísimo, que era decirle al pueblo, a aquella persona que es la que vota realmente, bueno, díganos, ¿cuál de estos perfiles le puede parecer a usted el mejor perfil? Pero si uno es abogado, ya lo diría que la USB fue un proyecto que murió y nació porque, digamos, no volvió a tronar ni sonar. Claro, tiene toda la razón. ¿Por qué? Es decir, alguien lo puede ver como una muy buena estrategia, abro comillas, politiquera, de campaña, coyuntural, acomodada, que como no resolvió, no tuvo candidato, se disolvió. No hay una base, y eso, vuelvo y lo repito, para algunos sectores se llama politiquería. Puede ser. Ahí sí no le discuto, porque también uno tiene que reconocer cuando las cosas no salen como debían de ser. El propósito de la Unidad Social por Bucaramanga era tener un candidato a la alcaldía, y un candidato a la alcaldía que finalmente fuera a las elecciones, sin importar qué opción se podría tener de ganar o perder. Era precisamente representar un ejercicio democrático completamente independiente, donde un candidato, el mismo pueblo, había ayudado a elegir. Pero desafortunadamente, y ya ahí, como se dice, no tiene uno el sartén por el mango, quien fue escogido y quien ganó democráticamente decidió apoyar al doctor Luis Francisco Borges. Hasta ahí llegamos. Si lo hacen firmar hasta un papel para que diga durante los próximos 2 o 4 años
¿A qué partido pertenece? ¿Usted escribiría hoy, lo sostendría hasta qué tiempo? ¿A qué partido pertenece? A Cambio Radical. Con profundo, pero Totalmente. con corazón liberal. Es que Cambio Radical, usted sabe que en Cambio Radical están todas las fuerzas liberales que de alguna manera no comparten ciertas decisiones del Partido Liberal. ¿No cree que para un usuario que lo esté viendo no le resulta curioso que usted diga que es de Cambio Radical, pero que diga que llegó de manera independiente a la alcaldía de Bucaramanga? No. ¿Usted no fue cuota del doctor Bernabé, que digamos es el jefe político de Cambio Radical en la zona? Pues yo soy de Cambio Radical, pero debo de advertir que a la alcaldía de Bucaramanga fue una cosa muy personal del alcalde y de Mauricio Mejía como candidato, porque todos saben que a Cambio Radical le asignaron obviamente su participación y todo el mundo conoce quiénes eran los candidatos directos de Cambio, pero yo soy de Cambio Radical y tuve la opción de que de una forma de amistad y de aprecio Luis Francisco me invitara a su gobierno. Listo. ¿Usted qué opinión tiene del exalcalde Fernando Vargas Mendoza? Una persona muy bien intencionada, pero que le faltó gobierno, le faltó autoridad y se permitió un manejo no muy claro en la administración. Ese es el resumen. Él como alcalde y como persona muy bien intencionada con unos proyectos de ciudad que son muy interesantes, que la gente los va a agradecer en los próximos años cuando finalmente se vean culminados, pero también tenemos que reconocer que administrativamente tuvo muchos inconvenientes, que no tuvo un gobierno de respaldo que realmente que le fue regular, defendiera la ciudad. Le fue regular tirando mal. A pesar de él ser un hombre muy bueno y muy bien intencionado. Es que ahí hay otra contradicción que le critican a usted, doctor Mauricio Mejía, y es que en la plaza pública o en los escenarios de la pasada campaña electoral lo vieron usted apoyando al doctor Luis Francisco Borges, cuyo discurso radical frente a la visión de la alcaldía del doctor Fernando Vargas era todo lo contrario, que fue un buen administrador, que iba a continuar con sus programas, que no hay esbozos de sombra sobre su alcaldía. Entonces ahí hay una contradicción, usted termina apoyando a un alcalde que tiene una idea contraria a lo que usted pensaba en la anterior administración. Juan Carlos, primero lo que hay que decirle al ciudadano es que aquí no hay gobiernos continuistas. Cada persona gobierna de forma independiente. Si bien es cierto, el doctor Luis Francisco Borges tenía el apoyo, digamos así, de lo que aquí llamaban el gobierno, pero si usted mira realmente los programas, las propuestas y todo lo que el doctor Luis Francisco Borges le dijo a la ciudad, es completamente diferente a lo que se venía planteando. Es decir, sí, hablar de continuismo depende cómo lo dijéramos. Sí, no, pero en esta, perdón que me interrumpa, en esta misma mesa el doctor Luis Francisco Borges habló muy bien del doctor Fernando Vargas. Claro. Usted me está hablando todo lo contrario. No, vale, cuidado. No como persona, como administración. Como persona todos Correcto, somos lindos. Le voy a aclarar, ¿sí? El doctor Luis Francisco Borges puede tener un concepto del doctor Fernando Vargas un tanto diferente al que yo pueda tener. Yo lo doy desde el punto de vista administrativo y técnico. Y si me preguntan, técnicamente usted qué opinaría de Fernando Vargas, digo, me parece un excelente mandatario, siempre lo dije en la campaña. Bucaramanga tiene que agradecerle muchas cosas, entre otras, esos megaproyectos son importantes para la ciudad, le van a permitir mejorar la movilidad, le van a permitir un mejor desarrollo económico. Pero si me preguntan desde el punto de vista administrativo, igualmente tengo que decirlo que sí no comparto la forma en que se manejó el municipio, esa parcelación que se hizo del municipio, esa falta de autoridad en muchas decisiones del municipio. ¿No hay incongruencia en estar en un gobierno o en una campaña política, si nos remitimos meses atrás, que no está de acuerdo con lo que uno piensa? Porque, vuelvo y le digo, esta administración considera que una de las mejores gestiones que se ha hecho en la alcaldía de Bucaramanga fue la de Fernando Vargas. Ahí hay una contradicción que la gente siente de usted.
Bueno, la gente lo puede analizar así, pero yo les soy claro en qué no comparto, pero además tengo que saber en dónde estoy sentado. Yo no soy el alcalde, yo soy hoy un secretario de despacho que acata las decisiones del señor alcalde. Yo pongo mi punto de vista y voy a poner un ejemplo. Si me van a hablar del teleférico del Oriente, siempre fui un contradictor público del teleférico del Oriente, y no por oponerme al teleférico del Oriente, sino sencillamente porque sabía que ambientalmente tenía problemas, que la Comuna 14 tiene problemas serios, que se está pensando en procesos de reubicación de una gran parte de la comuna, que se está mirando cómo y de qué manera mitigar el riesgo. Entonces dice uno, no es justo arrancar una inversión cuantiosísima del municipio a un sector de la ciudad que está, tal vez es el sector que más problemas tiene en este momento por amenaza de deslizamiento, sí, es la Comuna 14. Manolo Suero, que es columnista de Vanguardia Liberal, dijo eso, que usted en alguna ocasión, creo que en el programa que tiene en Cable Noticias, usted fue y le dijo eso. Sí. Y se lo sostuvo. Incluso habló de que usted pretendía llevar eso a alguna instancia de carácter... Lo llevé. Lo llevó. Yo lo denuncié y le solicité a la Procuraduría. Pero ¿sabe qué me dijo Manolo Suero? Que después que usted se vinculó a la campaña de Luis Francisco Borges, el discurso le cambió radicalmente y se olvidó de esa denuncia. Pienso que Manolo está mal informado. Muchos de los que me están escuchando y que de pronto me vieron en campaña, esto que estoy diciendo hoy lo dije en todas partes, lo dije en la misma Comuna 14 y lo dije por los diferentes barrios. No comparto con el gobierno del doctor Fernando Vargas estos puntos de vista. Tenemos que reconocerle al doctor Fernando Vargas los buenos oficios que hizo por los megaproyectos que hoy se están desarrollando. Ese fue mi discurso, fue muy coherente siempre y todas las personas que de alguna manera me pudieron escuchar, siempre hablé bajo esos parámetros. ¿Qué opina usted de algunos señalamientos que le hacen en el sentido de que hay una línea muy delgada entre ser funcionario, entre ser empleado público y ser contratista del Estado? Y a usted le critican que usted, de una manera muy inteligente, sabe cambiar de esos escenarios, porque usted, y no sé si me puede contradecir, ha sido contratista de buena parte de esta región del país. Entonces usted, de acuerdo a algunos gobiernos, trabaja como empleado público, como funcionario, y luego, dependiendo, muta al sector privado y se contrata con quienes en algún momento compartió la escena política o de administración con usted. Eso, yo no quiero hacer ningún señalamiento, estoy relatando el fenómeno. En algunos puede llamarse como un carrusel de beneficios. No sé si me contradice, ¿usted es contratista o ha sido contratista del Estado en proyectos de no muy poca monta? Juan Carlos, vea que a veces es más el comentario que realmente lo que es cierto. Debo decirle, yo no he sido contratista del municipio de Bucaramanga, ni en el gobierno de Fernando Vargas, que era mi amigo. Con él hablamos y así como ahorita le decía, le criticaba, ni en el gobierno de Honorio Galvis, ni en el gobierno de Iván Moreno, ni en ninguno de los gobiernos, Mauricio Mejía. La última vez que contraté, entre otras cosas, con el municipio de Bucaramanga, con mi empresa, fue en el gobierno de Luis Fernando Cote Peña, con quien no tenía ningún tipo de vínculo en ese momento, y fueron licitaciones públicas, claras y transparentes. Si voy al gobierno departamental, tampoco he tenido contratos con el departamento de Santander. Pero la pasada administración tuvo contratos en el área. ¿En cuál área? Área metropolitana. Jamás en mi vida. No, digo municipios, por ejemplo en Girón. Tampoco. Sí. No, se lo digo hoy. A ver, en Piedecuesta tuve hace 5 años. Lo que me quiere decir es que últimamente no ha tenido contratos. Yo contrato, pero no en Santander. Tenía un contrato en el Llano, exactamente con el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta, donde estaba trabajando, construyendo un colegio exactamente en San Pedro de Arimena, en el Meta. Yo me muevo más en el sector privado que en el público. No he contratado con ninguna entidad hace muchos años, pero
pero le puedo repetir, es decir, en los últimos 5 años, no he contratado sino en Piedecuesta un acueducto de 100 millones y en Florida Blanca un reparcheo como de 300 millones. Del resto yo me muevo en el sector privado. O sea, eso es parte de lo que muchísima gente maneja y quiere endilgarle a Mauricio Mejía. Pero no existe ningún tipo de veracidad en esa información. Yo no soy contratista, que pudiera hacerlo porque soy ingeniero civil, porque mi empresa está habilitada, sí. Porque no tengo ninguna inhabilidad, incompatibilidad. Eso sí, participé como en 50 de las licitaciones que se presentaron en la gobernación del departamento y desafortunadamente no me gané ninguna. Usted que conoce tanto el sector público como privado, dígame si este fenómeno ocurre, no estoy diciendo que sea su caso porque no tengo pruebas, que existen los testaferros de contratistas, es decir, existen grandes dirigentes políticos o privados que con interpuesta persona obtienen licitaciones y contratos en el sector público y que sucede en la región. ¿Usted conoce ese fenómeno? Pues yo no lo conozco. Le pido que sea sincero. No, pues uno sabe que eso existe, no solamente aquí, lo estamos viendo en todas las ciudades del país, en lo que se vio en Bogotá, en fin. Eso, decir que no existe, eso estaríamos diciendo una gran mentira, ¿sí? Pero si usted ya me dice, conoce los nombres, le puedo decir, no, sé que funciona, pero no sé con quién lo hagan ni cómo lo hagan. Yo sé que eso existe y los contratistas más que nadie sabemos, pero hasta ahí, ¿sí? Yo lo que puedo decir es, yo nunca lo he hecho y los invito realmente a que verifiquen que yo no soy ni contratista ni de la CMB, ni de EMPA, ni de alcaldía, ni de nada. ¿Usted ha tenido...? Y podría hacerlo y estaría ahí habilitado, además por otro factor, porque yo tengo un hermano que también es ingeniero civil y que vive de ser contratista, pero desafortunadamente tampoco ha logrado contratar porque ha presentado sus licitaciones y sus propuestas y no ha sido beneficiado. ¿En algún momento usted ha tenido negocios con personajes como el doctor Freddy Anaya? Somos amigos. No hemos mantenido nunca relaciones de tipo comercial. De pronto, hace unos años, yo le vendí un carro y él me compró una camioneta, hasta ahí. Pero no tenemos ningún tipo de negocios, somos muy amigos. ¿Qué opinión le merece el doctor Néstor Moreno Rojas? Bueno, yo hablo por lo que yo lo conocí en Bucaramanga. Fue un alcalde bueno, yo fui su secretario de infraestructura, siempre he puesto la cara y lo digo y se lo he dicho a mucha gente también que maneja a veces el comentario de decir que Mauricio Mejía venía de Bogotá porque estaba en el carrusel de la contratación, que porque estaba vinculado yo con los señores Moreno Rojas tengo excelentes amistades, no lo puedo negar ahora que están en el momento más difícil. ¿Pero usted le pareció buena la administración del doctor Néstor Moreno? Sí, en Bucaramanga sí, y doy fe de la administración, y puedo poner el sello de lo que yo manejé por lo menos, en todo, y si usted me pregunta la tengo aquí, y se la puedo recitar toda, puedo decirle, mire, Iván Moreno contrató en Bucaramanga las principales obras estas y estas, y le puedo dar los nombres de los contratistas. Listo, entonces, ¿qué opinión te merece de 5 aspectos solamente para recordar que la ciudadanía no ha olvidado? El elefante blanco que por algunos momentos se convirtió en el parqueadero subterráneo del Parque San Pío. Bueno, quiero hablarle algunos. Sí, pero aclaremos uno a uno. Sí, pero le estoy dando algunos que fueron polémicos. La contratación del llamado vaso de leche, que después no es un tema mío, no, estoy hablando de la administración general, que después se supo que tenía vínculos con el llamado carrusel, algunos de los contratistas del vaso de leche, Bucaramanga, tiene vínculos con el carrusel de la contratación en Bogotá. Lo que tiene que ver con el proceso que se dio con el convenio con la Dirección de Tránsito para los cepos y que terminó con la destitución del entonces director de tránsito que fue elegido por el doctor Iván Moreno Rojas. ¿Sí? La investigación que se le abrió a la Contraloría por los gastos suntuarios, cuando el doctor Iván Moreno Rojas entregaba a meseros del Club de Comercio propinas en su momento, hace más de
8 años. más de 8 años, de 50.000 y 60.000 pesos con recursos, no del bolsillo de él, sino de la administración de Bucaramanga. Solamente por citar algunos. Ahora, yo no solamente lo digo esto, lo dicen analistas y expertos, que una de las administraciones más deficientes que tuvo Bucaramanga fue la de Iván Moreno Rojas. Bueno, entonces vamos para allá. Yo, repito, defiendo lo que tengo que ver con el tema, ¿sí? Me queda difícil, pero doy mi concepto igualmente, es decir, no tuve que ver con los CEPOS, porque entre otras cosas yo hacía parte de la Junta Directiva de Tránsito, y cuando se fue a poner el tema de los CEPOS, yo no asistí, porque yo les dije que no compartía el tema de los CEPOS, en la medida en que a mí me parecía que la medida no era mala si la manejara Tránsito de Bucaramanga, pero desafortunadamente lo hicieron como lo hicieron, bueno, pero allá están los responsables y allá finalmente pagaron. Tema de San Pío. ¿Sabe qué me duele de San Pío? No haber hecho los 200 parqueaderos hoy y haberlo dejado en 50. Eso me duele. Me duele porque hoy, cuando estamos haciendo el análisis del plan de desarrollo de la ciudad y recordando el diseño que se tenía para el Parque San Pío, que realmente era toda la plazoleta de parqueaderos, eran 200 parqueaderos que resolvían una gran problemática en un sector que ya se volvió comercial y que está saturado de todos los tipos de negocios que usted quiera, pero además con el agravante de que todo el mundo está violando el espacio público y el municipio no les tiene ningún tipo de alternativa. Hoy, si me preguntaran, diría, cobra importancia, no los 50, 200 parqueaderos. ¿Por qué? Porque hay que ofrecer, y a la ciudad de Bogotá lo hizo, Medellín lo hizo. Sí, pero es que esa obra duró más de varios años después de la administración. Mucho, la definición de elefante blanco le cabía en su totalidad ya. Él tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Tiene razón, pero eso ya no es el juicio de la administración que lo construye, es el juicio de la inoperancia de quien recibe una obra de esa magnitud y no es capaz de tomar una decisión inmediata. Ese parqueadero duró, y usted lo ha dicho, duró 4 años cerrado, porque no se ponían de acuerdo si lo arrendaban o si se lo entregaban a una cooperativa, o si iban a hacer lo que hicieron con la plaza Luis Carlos Galán, de entregársela a Hogares Crea. Es decir, pero ese ya no es el tema de la esencia del proyecto. Para cerrar este capítulo, usted sigue, a pesar de estos argumentos, de estos casos puntuales, que son, habrá seguramente otros, que Iván Moreno Rojas fue un excelente alcalde. Hizo obras importantes en Bucaramanga. ¿Excelente alcalde? No, excelente tampoco, no puedo regular. Ir al extremo, ¿no? Pero hizo obras buenas en Bucaramanga, y lo que hizo se hizo bien. La carrera 33, único proyecto que se ha hecho de recuperación de espacio público. Así hoy pueda decir alguien, pero mírelo cómo se volvió, ese ya es otro cuento. O sea, no es otro. Ya, claro, porque es que es falta de administración. Listo. Antes de pasar al PROT, hablemos de la 33. La Sociedad Santanderiana de Ingenieros puso el grito en el cielo a final del año pasado diciendo que el sistema Metrolínea difícilmente podría transitar ahí, o que hay algunos reparos, porque las condiciones en las cuales fue ampliada la carrera 33 no dificultarían el tránsito de esos vehículos de gran peso y gran tamaño. Es que las ciudades no se construyen solamente para los vehículos. El peatón tiene derecho. La movilidad no solamente es para el carro, la movilidad es para la gente. O sea que, ¿cuál es la Bucaramanga que nosotros queremos? Es una Bucaramanga netamente para que el sistema de Metrolínea opere y para que todos los vehículos particulares anden por todas partes. Correcto. Y nosotros, los que no tenemos vehículo, los que no tenemos opción diferente, entonces tenemos que soportar eso. Pero ¿y la planeación dónde está? Pues para allá voy. Afortunadamente hoy tengo la responsabilidad de asumir la planeación de Bucaramanga. Y mire lo que estamos diciendo todos. Leamos los planes de desarrollo en el país. Todos, absolutamente todos los planes de desarrollo en el país están diciendo: vamos a recuperar espacio público. Bucaramanga hoy está 4 metros cuadrados por habitante. La meta que tenemos es pasar a 10 mínimo, la nacional es 15. Aspiramos a llegar a 10. Y seguimos haciendo lo mismo con todos los agravantes. Yo respeto muchísimo la Sociedad Santanderiana, pero cuando quieran damos el debate. ¿Por qué no se podría nunca utilizar esa vía para meter Metrolínea, o vamos a generar el mismo caos que generamos en la autopista? ¿Qué le responde a aquellos que criticaron la administración de Iván Moreno cuando meses después de que fue inaugurada la vía aparecieron huecos y fallas en el pavimento? Que fue otra, si revisamos la historia
de esa vía, fue una de las grandes críticas que se le hizo. Sí, le respondo con algo muy sencillo. El proyecto de recuperación de espacio público, que entre otras cosas lo hizo nada menos y nada más que la Corporación Espacio Público, no fue un contratista traído de afuera, no fue licitado, sino fue entregado a la Corporación Espacio Público, que en ese momento manejaba el doctor Herman Alfonso Villarreal, en quien maneja hoy Acualago. Ese proyecto básicamente estaba enfocado a recuperar todo lo que tenía que ver con los andenes, el Sardinel y el mobiliario de espacio público. Pero la vía se nos volvió, le voy a responder, la vía se nos volvió una papa caliente cuando las empresas de servicios públicos deciden que hay que hacer renovación de redes. Se llegó sobre el mes de diciembre y los comerciantes estaban brincando porque obviamente los estábamos perjudicando con la obra. Yo respondo esto aunque no estaba propiamente de frente porque yo había entrado a la administración meses anteriores, pero lo que hicimos de una forma rápida fue: hay que recuperar la vía, ya la dañamos en algunos sectores, pero necesitamos una recuperación muy rápida. Puede ser que dure 3 años o 4 años, pero la inversión era directamente proporcional al tiempo. A mayor inversión, mayor tiempo; a menor inversión, pues menor tiempo de duración. Entonces dijimos, hagámoslo a menor tiempo, recuperamos la vía para que la gente no se perjudique y en 2 o 3 años se programa un recapado. Eso fue lo que hicimos. Se colocó un manto, se colocó una malla, no se hizo parcheo y se le colocó la capa de rodadura como una forma de mitigar rápidamente el impasse. Después vino la recuperación. Hace tal vez 6 meses, el gobierno del doctor Fernando Vargas, terminando, hizo ahora sí la recuperación que se iba a hacer, que era levantar toda la calzada, reforzar para un nuevo diseño. Esa es la respuesta. Sí, pero bueno, sigamos adelante para no quedarnos en el tema. Finalmente, para acabar el tema, Iván Moreno Rojas fue su jefe político cuando usted fue alcalde por el Polo y por la Napo. Usted habló muy bien de él. ¿Sigue siendo su jefe político? No, amigo. Jefe político no, porque entre otras cosas él no, ni primero no lidera absolutamente nada en temas políticos hoy. Es amigo y bueno, debo también reconocer que hace mucho tiempo no hablo con él, pero... ¿Lo ha ido a visitar a la cárcel? No. ¿Ha hablado con él? No. Desde que cayó en este impasse, debo decirlo con mucha franqueza, no hemos vuelto a hablar. Amigo de lejos. Pero lo considero mi amigo, siento lo que le está pasando y bueno, así como tú dices, amigo de lejos. O amor de lejos, como decían. Amor de político. Amor de político, correcto. ¿Considera que le da fe a las denuncias que hay en contra del doctor Iván Moreno Rojas? Yo no entraría hasta ese detalle porque les soy honesto, yo no estuve tan de cerca a ellos en el gobierno de Bogotá. Y ahí yo aprovecho para aclarar, muchos decían, es que el contratista mayoritario de Bogotá, imagínense Mauricio Mejía, que era su consentido, que era, no, debo decirlo y lo digo con mucha franqueza, no firmé un solo contrato en Bogotá. No trabajé un solo día en Bogotá. ¿Lo invitaron a firmar? No, tampoco, nunca. Soy amigo de ellos y cuando eso hablaba con ellos, pero nunca llegamos a tocar esos temas porque yo estaba en otras cosas diferentes. Yo estaba en mi tema privado, yo estaba contratando en el llano, estaba en otro cuento diferente. Hablemos del plan de ordenamiento territorial, que es un tema que le interesa a la ciudad y que es muy importante. A final del año pasado se generó un debate entre el saliente secretario de Planeación, Rodrigo Fernández, y el alcalde encargado, Héctor Moreno Galvis, por la socialización o no, la presentación o no del plan de ordenamiento territorial. ¿Qué se concluyó en eso? Que había un teléfono roto entre secretario y alcalde, que las últimas administraciones no habían hecho un seguimiento riguroso al plan de ordenamiento territorial. Mi pregunta es, ¿en qué va el plan de ordenamiento territorial? ¿Lo van a presentar al Consejo? ¿Lo van a socializar? Porque ya han pasado 3 semanas de este año y no se sabe nada del POT. Perfecto. ¿Cuál es el inconveniente del plan de ordenamiento territorial hoy? El plan de ordenamiento territorial que se tenía y se venía trabajando en la administración anterior era una revisión excepcional al plan de ordenamiento territorial. Y como tal está montado el documento, como una revisión excepcional que lo permite la norma
durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial que venía desde el año 2000. Pero resulta que a 31 de diciembre vence la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. Yo no puedo hacerle una revisión a algo que está vencido. Ese es el primer punto. Es decir, este Plan de Ordenamiento Territorial era vigente del 2000 al 31 de diciembre del 2011. A partir del 1 de enero del 2012, ya todos quienes quieran, claro, Bucaramanga podría decir, no, continúo con el mismo Plan de Ordenamiento Territorial, pero a partir del 1 de enero del 2012, ya las administraciones tienen que volver a formular el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial si se quiere cambiar. Eso es lo que estamos haciendo. Primero, ya no es una revisión excepcional, luego cambian, muchas de las cosas que se tienen ahí cambian sustancialmente, porque lo que se iba a hacer era revisar puntualmente algunas cosas en todos los temas, pero como ya lo que tenemos que hacer es un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, pues tenemos que entrar a tocar todos los puntos que tiene el POT. Sin embargo, uno dice, bueno, se iba a hacer una revisión excepcional, pero de los 613 artículos que tiene el actual Plan de Ordenamiento Territorial, se tocaban 590, es decir, no era una revisión excepcional, realmente era un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, nosotros lo que queremos es darle, primero que todo, transparencia al proceso, socializarlo, que la gente tenga la oportunidad de revisar todo lo que quiera revisar del Plan de Ordenamiento Territorial antes de nosotros presentárselo al Consejo de Bucaramanga, para que finalmente esta sea la carta de navegación. Es que este Plan de Ordenamiento que se va a presentar tiene vigencia de 12 años y ahí está definido el futuro de Bucaramanga. Pero van a trabajar sobre el documento que ya está. Ah, claro, claro, hay un trabajo muy interesante. El trabajo que se hizo es un trabajo muy juicioso, que entre otras cosas, lo más importante que tiene este documento que se viene trabajando de atrás, porque no vamos a decir que es que nosotros llegamos en 15 días lo hicimos, no, ahí hay un trabajo muy juicioso, hay unos temas que son los que la gente quiere que se le dé debate y hay que permitirlo. Si nosotros vamos a cambiar las condiciones de construcción en Bucaramanga, pues tenemos que sentarnos con los constructores a discutir el tema. No va a ser fácil, pero hay que dar la discusión. Al final, pues se tomarán las decisiones, pero ya tuvieron la opción y la oportunidad de participar y de aportarle al plan. Hasta dónde el municipio vaya a aceptar o no aceptar, pues es lo que vamos a ver, pero lo que es claro es que el plan es otro diseño de ciudad diferente. Aquí cambia muchísimas cosas de lo que hoy estamos acostumbrados a hacer. ¿Es cierto no que ya se haya socializado, que ya hay antecedentes o realmente no se haya socializado ese documento? No, claro, no, el documento tuvo muchas reuniones, se trabajó con todos los gremios, hay totalmente evidencias de todo lo que ellos hicieron. Fue un trabajo, repito, muy juicioso, del mejor grupo de profesionales, también hay que decirlo, quienes estaban al frente de eso, lo han hecho de una forma muy, pero muy juiciosa. Y lo que pasa es que lo normal, o sea, cuando este documento cambia varios aspectos de la construcción y que de alguna manera eso, cualquier norma lesiona en algún pequeño monto, pues tiene reacciones. Y aquí lo que falta es empezar a dilucidar esas reacciones de algunas personas. Meter la cultura, por ejemplo, de pagar por construir, tiene reacciones y vaya, dígale a los constructores que tienen que pagar o que ya no puede construir así sino así, que le va a bajar el área. Lo que quiere decir entonces es que por ahora, en un mediano plazo, no se va a presentar al Consejo. ¿Cuándo empiezan esas socializaciones? ¿Ya tienen un cronograma? ¿Cómo van a empezar? Sí, es que, a ver, te comento, Juan Carlos, la prioridad nuestra en este momento es el plan de desarrollo porque pues estamos con el cronograma bien ajustado y aspiramos sobre el mes de febrero ya tener un primer borrador del plan de desarrollo. Apenas nosotros terminemos el trabajo del plan de desarrollo,
iniciamos los procesos de socialización. Eso no quiere decir que no estemos trabajando en el POT. Estamos trabajando, estamos haciendo los ajustes para que realmente sea un nuevo plan de ordenamiento, porque estaba enfocado, repito, como una revisión excepcional. Ahora es un nuevo plan de ordenamiento y por ende tenemos que ajustar todos los estudios más lo que consideremos nosotros que se puede revisar de lo que se había propuesto. Tentativamente, ¿cuándo empezaría? Nosotros pensamos que sobre el mes de mayo ya debe estar aprobado. ¿En el Consejo? En el Consejo ya. En mayo ya está en el Consejo y pensamos que en el mes de mayo queda aprobado el plan de ordenamiento de Bucaramanga. Ahora, no hay ningún afán. ¿Por qué? Hoy no se está lesionando ningún interés. Es decir, si bien es cierto el plan de ordenamiento territorial terminó su vigencia el 31 de diciembre, la norma lo dice claramente, mientras hay un nuevo plan de ordenamiento territorial, pues rige el plan de ordenamiento territorial. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué sucede? Que cuando las administraciones van a reformar o a sacar un nuevo plan, como es el caso de Bucaramanga, y como se hizo la socialización y en la socialización se encontraron que bajaban los índices de construcción y una gran cantidad de cosas, eso obligó a que quienes tenían hoy predios para desarrollar y estaban pensando desarrollarlos en 2 o en 3 años, pues inmediatamente fueron y radicaron las licencias para que no les cobijara el nuevo plan de ordenamiento. Quiere decir que los resultados del nuevo plan de ordenamiento, así lo presentemos en mayo, se van a ver por allá en 2 años, porque licencias hay para todos los próximos 2 años. ¿La vigencia de las licencias son de 2 años? La vigencia de la licencia es 1 año y puede ser prorrogada por otro. Hablemos de un tema que es muy importante, que es el llamado índice de construcción, ¿sí? Que según los expertos es cuántas veces un lote de determinados metros puede ser construido de manera horizontal dependiendo de ese índice, ¿correcto? Sí. Nos lo explicaba más o menos diciendo que si hay un lote de 100 metros y el índice de construcción de Bucaramanga es 7, lo que se puede construir de manera horizontal serían 700 metros. Ese índice de construcción lo tenemos en el indicador 7. Sí. Según los expertos y según el anterior secretario de Planeación, es el más alto del país. Genera caos, congestión. Según él, el caos urbanístico que registra un sector como Cabecera se debe a eso. ¿Usted, como secretario de Planeación, es partidario, como lo proponía la anterior administración, de bajar ese índice de construcción 7 a un 5? Ahí hay una gran discusión, y es que efectivamente, como lo decía el anterior secretario, primero es cierto que es uno de los más altos en el país. El más alto. Tal vez el más alto, sí, tiene toda la razón. Pero el problema del índice, de bajar el índice de una forma así brusca, de 7 a 5, aunque no es, digamos que no es tan gravoso el tema del índice. Realmente aquí se desarrollan en Bucaramanga muchos proyectos que no lo utilizan. Y si usted hace unas estadísticas, se va a dar cuenta que realmente quienes van a utilizar el índice 7 en los procesos licenciados ya, entiendo que no alcanzan al 25%, es decir, no es un tema, a pesar de que tenemos un gran índice, no es el tema crítico de la ciudad porque no lo usan. Es decir, no todos llegan al máximo de la construcción, sino hay gente que construye con índice 5, con índice 6, dependiendo la persona. Entonces, lo que se ha visto realmente en los estudios que se han hecho es que si efectivamente hay zonas donde se vuelve bastante complejo utilizar el índice 7, y voy a poner un ejemplo para que los ciudadanos lo entiendan. Si hablamos del tema, por ejemplo, de Pan de Azúcar, pues uno diría, en Pan de Azúcar un índice 7, pues es un índice muy alto. ¿Por qué? Porque Pan de Azúcar no tiene unas vías amplias, no tiene infraestructura de servicios disponible para gran cantidad de construcción. Tiene un acceso y tiene una salida, entonces construir allá cantidad de vivienda tiene implicaciones en la congestión y demás. Pero si nosotros nos venimos y buscamos, por ejemplo, la zona centro, y donde tenemos las carreras amplias, donde se van a diseñar carreras de 4 carriles, como la 18, como la 17, como la 21, en fin, uno diría, bueno, pero entonces, ¿para qué frenar el índice
7 en sectores como el centro, que tienen infraestructura y que pueden fácilmente desarrollarse sin generar caos e inconveniente en la ciudad. Entonces, cuando uno coge las dos cosas, ahí es donde entra a sopesar. ¿Debe ser índice 7, debe ser índice 5 en toda la ciudad o debe ser índice 5 en algunos sectores de la ciudad? ¿Cierto? Esa es la discusión que se está dando en este momento. Pero lo que es cierto, Juan Carlos, es que la intención de todo el plan de ordenamiento territorial, el hecho de bajar el índice, eso sí va, como dicen todos, a favor de la ciudad, pensando más en la ciudad. Y en contra de grandes constructoras. Y en contra de grandes constructoras. Y precisamente la anterior administración lo admitía en una entrevista a vanguardia.com, que hay intereses para que el asunto se quedara quieto. ¿Usted ha sentido intereses de esas constructoras en que las condiciones, al menos por un tiempo, queden igual a las que están? No, yo he sentido por el contrario un respaldo a que las cosas, Micho, a que todo salga bien, a pesar de que hay constructores que se lesionan, pero los mismos constructores son conscientes de que necesitamos en este momento reglamentar la construcción en Bucaramanga. Necesitamos los aislamientos. No podemos seguir patrocinando lo que hoy está sucediendo en Bucaramanga. Es crítico, es que hay construcciones que usted se siente entunelado. Y le pongo el ejemplo, la calle 42, entre 30 y 31 o 31 y 32. Eso ya se volvió un paredón a lo largo de la vía. Eso para la ciudad no es bueno. Pero es que precisamente la ciudad se queja de eso y dice, ¿dónde está la autoridad? Y no la encuentran, porque siguen esas construcciones. Es que no es la autoridad, es el plan de ordenamiento. Hoy planeación, ¿qué puede hacer? Nada. ¿Por qué? Porque está permitido en el plan de ordenamiento territorial. Y al estar permitido en el plan de ordenamiento territorial, pues usted no puede ir a decirle al constructor, qué pena, hágame aislamientos laterales, o usted por qué no me le incrementó el aislamiento posterior. No, y hay edificios en el centro de Bucaramanga, edificios muy bonitos que se pegan a la norma 282, donde estamos dejando 2 metros de andén para una ciudad como Bucaramanga y para una edificación tan hermosa y tan bonitas como las que hay en el centro. Es cuestión de conciencia de los mismos constructores, por eso tenemos que trabajar de la mano. En el mejor de los casos, si nos va bien, tendremos al menos inicio de obras con buenos aislamientos hasta el 2013. Sí, yo pienso que si lo aprobamos en el 2011, en enero del 2013, ya empezaría, porque es que hubo un acelere en aprobaciones de licencias y eso lo pueden ratificar los constructores. Primero porque entró la norma sismo resistente, la NSR. Entonces ella también obligaba a unos aislamientos. Eso hizo que algunos de los que no querían respetar esos aislamientos hicieran aprobar rápidamente sus proyectos para que quedaran con la norma anterior. Previendo que venía el plan de ordenamiento territorial, pues también radicaron con el plan de ordenamiento territorial actual para que no les cobijara la norma. Pero ¿qué es lo que uno ve hoy en Bucaramanga? Que es lamentable. Ya ve uno las construcciones metidas en las cañadas. Y va uno a revisar, porque yo tengo la misma preocupación que tienen muchos ciudadanos en Bucaramanga, ¿sí? ¿Cómo así que uno ve edificios metidos entre las cañadas? Pero es que la norma lo permite. Y tampoco podemos decir que es que la norma anterior se hizo de mala fe. No, porque es que esa fue la primera norma que emitió Bucaramanga. Probablemente, ¿qué faltó? Faltó revisiones excepcionales a la norma y ajustes. Sí. Este plan se mantuvo la misma 11 años. La misma administración dijo que las anteriores administraciones, incluida la que usted considera un buen alcalde, no revisaron nunca el POT. Pero es que ese fue el que lo emitió y salió. Sí. Ahí es donde está. Vamos con preguntas de nuestros usuarios. Viviana Andrea Vega le pregunta, doctor Mejía, ¿el proyecto del plan de ordenamiento territorial saca la vivienda y el empleo de Bucaramanga para otros municipios y la ciudad se congela? ¿Qué hacer? Bueno, Viviana, eso no es tan cierto, porque definitivamente quienes quieren vivir en Bucaramanga lo tienen claro que es en Bucaramanga. Julián Martínez fue que hizo la pregunta. Sí, Julián, eso no es tan cierto, porque mire,
Le voy a poner un simple ejemplo. Ese es el argumento que se está manejando hoy por parte de algunos constructores que de alguna manera tienen oposición al plan de ordenamiento territorial. Pero voy a poner el ejemplo. Quien se quiera ir a construir a Florida Blanca, entonces en Florida Blanca allá sí existen las áreas de cesión. Entonces allá no es como en Bucaramanga, que si yo tengo 1000 metros puedo construir sobre 1000 y no tengo áreas de cesión porque no hay donde darlas. En Florida Blanca, si yo tengo 1000, tengo que entregar 250 metros cuadrados de áreas de cesión. Entonces, cuando eso se coge y se compara con Bucaramanga, no es tan cierto que es que sea más benéfico para los constructores arrancar para Florida, para Girón y para Piedecuesta. Ahora, sí hay que reconocer, ¿sí?, que muchos constructores pues tienen el interés de que la gente se vaya hacia las afueras. Ahí es donde nosotros, quienes estamos en Bucaramanga, estamos pensando, ¿sí?, cómo y de qué manera ese plan de ordenamiento territorial, pues tampoco no es lesivo porque no necesariamente lo que urbanísticamente sea bueno, económicamente va a ser bueno para la ciudad. Entonces, hay unos estudios que también están ahí, que demostramos que el desarrollo económico de Bucaramanga continúa, que la construcción por el contrario va a continuar, ¿sí?, y que no es tan real que ellos tengan que salir para Piedecuesta o Florida o Girón. Arnulfo pregunta, en el barrio Kennedy están haciendo construcciones sin licencias. ¿Qué se puede hacer al respecto? Esa es una problemática muy grave que tiene Bucaramanga. Precisamente ahorita terminamos acá esta entrevista y tenemos una gran reunión con gobierno y con todos los actores de la ciudad, porque sí estamos preocupados por eso, Arnulfo. Estamos muy preocupados porque hay un inconveniente gravísimo. Primero, la gente está necesitando desarrollar sus viviendas, pero como en Bucaramanga existen tantas zonas que están hoy con limitación de alto riesgo, esas personas nunca les van a otorgar licencia de construcción. Entonces, la gente no tramita la licencia de construcción porque sencillamente sabe que no se la van a dar. ¿Qué han hecho? Pues han tomado las de Villadiego, la más fácil. Están construyendo sin licencia. Ayer hicimos una gran reunión en unos barrios de los cuales en los próximos días vamos a dar resultados, donde encontramos cosas que realmente van a llevar a Bucaramanga a una catástrofe. Están construyendo sobre las puntas de los taludes, están construyendo unos mega edificios, se están construyendo una cantidad de cosas que realmente ponen en riesgo a esta ciudad. Ni imaginarnos que en Bucaramanga vaya a haber un sismo porque el desastre es ¿Y los curadores, terrible. ¿Y los curadores por qué aprueban ese tipo de proyectos? No, hay algunos proyectos, los más críticos no tienen licencia, que es lo peor. Y también reconocemos una gran debilidad nuestra, porque es que el curador no hace seguimiento. Eso. El curador otorga la licencia. Firma. El seguimiento le corresponde al municipio. Y el municipio no tiene la infraestructura para hacer el control de obra. Eso es lo que estamos hoy planteando y diciéndole a la ciudad. Nos toca necesariamente a todos, hay que poner el personal necesario, pero el control de obras hay que llevarlo a cabo para que se cumplan las licencias. Lo que quiere decir es que la alcaldía de Bucaramanga no tiene la capacidad de verificar qué se está construyendo en la ciudad de manera exhaustiva. Hoy no la tenemos. Don Mario pregunta, ya reconoció una, entonces reconozca la del alcalde. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer con la carrera, pregunta a don Mario, ¿qué va a hacer con la carrera 17, que no tiene andenes? Ya estamos trabajando sobre el tema. Se están definiendo los perfiles viales de la ciudad. Se va a hacer recuperación de espacio público. Se están definiendo todo con la Secretaría de Infraestructura, porque se va igualmente a construir unas vías más amplias. Eso pues va a requerir un tiempo prudente, porque nos obliga a comprar algunos predios para poder hacer. En alguna época recuerdan que existió el Plan Muelas. Algo similar se va a hacer en el centro de la ciudad, carrera 16, carrera 17, carrera 18, en fin. La idea es que en la zona centro se dejen unos corredores viales amplios, pero igualmente se les deje andenes a la gente. La ciudad es para los carros, pero también es para la gente. Me preguntan aquí qué ha pasado con el proyecto del tercer carril.
Aunque digamos, eso es más de la Secretaría de Sí, Infraestructura. pero yo estoy... Sí. ¿En qué va el tercer carril? Bueno, ya se hicieron los estudios de prefactibilidad. Los hizo la Universidad Pontificia. Ya hay 3 alternativas estudiadas. Y el siguiente paso es contratar estudios a fase 3. Esa convocatoria debe de estar saliendo en los próximos 15 días por parte de la Secretaría de Infraestructura. Nos vamos a diseños definitivos. Las instrucciones del señor alcalde, el doctor Luis Francisco Borges, son muy precisas. No vamos a contratar nada que no tenga estudios completos a fase 3 que permitan realmente decir cuál es el costo real de las obras. Mejor dicho, ese dato lo tenemos en ¿cuántos años? El dato del tercer carril, yo pienso que los diseños deben durar 10, 11 meses, en el primero o segundo mes del año entrante ya está listo para licitar la obra. Y hay que conseguir la plata. Ya hay plata, ya tenemos 40.000. Pero esa obra, ¿cuánto se calcula que pueda costar? Estamos hablando de más o menos 80.000 millones. ¿Y los otros? Ya hay 40.000 y hay la intención del gobierno departamental en cabeza del doctor Richard Aguilar de aportar el 50% de nuestra obra. De hecho, uno considerando que la alcaldía trabaja de manera eficiente, aunque algunos dicen que no, por ahí en 2 años tendríamos el inicio de obra o un poquito más. Yo no generaría tanta expectativa. De hecho, hay que ser más Yo pacientes. hablo de que en el último año de gobierno del doctor Luis Francisco Borges está terminado el tercer carril. Y si inicia, para no quedarnos en las maquetas. que ese es el problema. Y obra se iniciará finalizando segundo año tercero. E iniciando tercero para finalizar al cuarto. Si no Lo importante es que se entrega y se hace la obra y se demuestra que la obra es ejecutable. Edison Sánchez pregunta, ¿cuándo se va a ampliar la carrera 14 y 13 que le darían un respiro de movilidad al centro de la ciudad? Ese tema también ya está dentro del plan de desarrollo. Estas pues son vías un poquito más complejas para adelantar su ampliación debido a la gran cantidad de predios que se afectan. Y todos sabemos que en Bucaramanga es difícil esa adquisición de predios. Aquí, más cuando a usted le van a comprar es un pedazo. Entonces, mucha gente no le gusta realmente porque, entre otras cosas, pasan por la mitad de la sala, pasan por la mitad de la cocina y la mitad de la alcoba. Y le queda la otra mitad que le queda inservible y el gobierno no la compra. Entonces, se está haciendo realmente una programación de todo este tipo de vías, pero por sobre todo lo que no se quiere es generar falsas expectativas. Queremos ser muy realistas con lo que sentemos en el plan de desarrollo de Bucaramanga para no terminar al final diciendo, mire, prometieron toda esta cantidad de obra y no hicieron ninguna. Julián Martínez, para hacer una recuperación del espacio público e incrementar el metro cuadrado del mismo por habitante, deben reubicarse muchas personas. ¿Está dispuesto a asumir ese costo político que necesariamente lo tiene? Claro que sí, Julián, aquí hay que trabajar varias cosas. Hay que desarrollar nuevos parques. Eso ayuda a recuperar espacio público para la ciudad. Y lo que usted dice, habrá que comprar manzanas completas para construir parques. Eso está previsto en el plan de ordenamiento territorial. Allá ya se definen claramente cómo y de qué manera vamos a construir nuevos parques en la ciudad. Tenemos el Parque de la Quebrada Seca, el Parque Lineal, que ya tiene diseños. Ese es otro proyecto que ayuda a recuperar espacio público. Estamos pensando igualmente en el Parque de los Cerros Orientales. Es decir, que en lugar de que se permitan desarrollos urbanísticos en todos los cerros orientales, podamos realmente desarrollar un parque a lo largo del cerro oriental que ya delimite lo que es la zona urbana de la protección de los cerros. Finalmente nos preguntan acá, ¿qué va a pasar con el tema de valorización? Ese tema fue altamente polémico el año pasado. Yo sé que no es de su resorte, pero está metido en la administración y anda en un completo silencio. ¿Cuándo se va a saber de valorización? ¿Cuándo se va a saber cuánto se va a tener que pagar? ¿Cómo van esos proyectos, esos megaproyectos que se heredó de la antigua administración? El decreto ya está de aprobación de la valorización, fue del gobierno anterior.
solamente está pendiente la irrigación de la valorización. Se están haciendo los ajustes a los presupuestos, se está determinando por parte del doctor Luis Francisco Borges cuál va a ser el monto a irrigar. Todo va a depender de qué podamos nosotros gestionar a nivel nacional o departamental, porque la verdad es que la administración del doctor Luis Francisco considera el monto bastante elevado. Se está haciendo el ejercicio para mirar a qué monto podemos bajar y una vez se tenga el monto se sacará la resolución de irrigación de la valorización. Y sabremos cuánto tenemos que pagar. Y ahí ya cada predio sabe cuánto le corresponde. ¿Eso más o menos cuánto se demora? Yo pienso que el monto y la irrigación debe estar sobre el mes de junio, mayo o junio ya definido, porque ahí, entre otras cosas, está la plata de construir los otros intercambiadores viales. Si eso, es decir, si se cumple el cronograma y en junio sabemos, o mayo, junio sabemos qué bumangueses y cuánto tienen que pagar esos bumangueses, en teoría, ¿cuándo empezarían las obras con todo el proceso que se adelanta de recaudo y demás? En teoría las obras ya arrancaron, porque Neomundo hace parte de la valorización. Sí. Entonces esa ya arrancó. Vendría después, lo que pasa es que el gobierno no quiere embotellar la ciudad. O sea, estamos analizando fríamente, ¿sí?, cuánto avanza Neomundo para poder, ojalá, ya tener los pasos habilitados de Neomundo y que eso nos implique que no vayamos a generar otro punto más, por decir algo la Quebrada Seca o por decir algo la 56, donde generemos 3 y 4 puntos de choque y la ciudad colapse. Entonces está dependiendo más del avance de Neomundo, donde ya tengamos vías habilitadas y podamos utilizar los pasos por Neomundo, se arranca el otro proyecto. Listo. Doctor Mauricio Mejía, muchas gracias por aceptar la invitación de Vanguardia.com. A los usuarios de Vanguardia, agradecerles también, decirles que nos vemos el próximo jueves con otro invitado en este modelo que queremos hacer en Vanguardia.com de entrevistas para analizar lo que está sucediendo en la ciudad. Doctor Mauricio, muchas gracias y a ustedes nos vemos en una próxima ocasión.